Bueno, muchas gracias por la invitación al Colegio de Abogados y también muchas gracias por la asistencia. Quería conversar en esta charla, si quieren ustedes pueden intervenir, igual quiero, digamos, contarles un poco de qué va el tema de la investigación que he hecho o que me ha tocado realizar en materia de corresponsabilidad. Les voy a dejar el PowerPoint, no sé si de alguna forma llega, el Colegio de Abogados lo puede enviar, yo no tengo ningún problema. Se basa la presentación que voy a hacer ahora en estos 7 artículos que están, los pueden bajar de las páginas que ahí se indican. Básicamente, la idea es empezar a entender los casos de cuidado personal y relación directa y regular a través del principio de corresponsabilidad. Pero no solamente quedarnos en la parte doctrinaria, que es como la clásica, ¿no? Que se dice qué es el principio de corresponsabilidad o qué es la coparentalidad, sino que específicamente cómo se traduce eso en el proceso, lo cual hoy día no se está aplicando y a mí me parece un aspecto sumamente grave. ¿Por qué? Porque hoy día, con la reforma del 2013, efectivamente se determina conforme al principio del interés superior del niño y artículo 225-2 con criterios bastante específicos a qué padre le corresponde el cuidado personal. Y en este sentido uno podría decir que se respeta el principio del interés superior del niño. Sin embargo, lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque en realidad la verdadera pregunta en materia de corresponsabilidad es qué es lo que ocurre con el padre no custodio. Es decir, el principio de corresponsabilidad está establecido en el artículo 224 del Código Civil y que dice ambos padres, aún estando separados, participarán en forma activa, permanente y equitativa en la crianza y educación de los hijos. Fíjense que aún estando separados y habla de crianza y educación. Entonces la pregunta es cómo el padre no custodio participa en la crianza y en la educación de los hijos. Y hoy día, ¿qué tenemos? En el juicio de familia, un juicio adversarial en el cual el juez elige a uno de los padres, que es entre comillas el padre custodio, y el otro es el padre no custodio, que queda con derechos prácticamente desnudos. Y eso a pesar que tenemos un artículo tan claro como el 224. Fíjense que nosotros presumimos en Chile de ser un país legalista, entonces uno preguntaría, bueno, cuando el artículo 224 habla de crianza y educación respecto al padre no custodio, ¿qué quiere decir crianza y educación? Y si uno va al diccionario de la Real Academia, crianza tiene que ver con las primeras etapas de desarrollo de los niños y educación tiene que ver con toda la parte formativa del niño y del adolescente. Por lo tanto, está íntimamente relacionado con los aspectos cotidianos. Entonces aquí hay una segunda derivada, digamos. La primera es la relación directa y regular y la segunda es cómo esto afecta al cuidado personal. Y en este sentido el cuidado personal, si tenemos corresponsabilidad, ya no puede ser un cuidado personal exclusivo. Y ustedes me van a entender inmediatamente. El cuidado personal exclusivo ocurre cuando un padre tiene una inhabilidad física o moral respecto al cuidado de los hijos. Entonces el otro padre queda con el cuidado exclusivo. Si no hay una inhabilidad física o moral, el otro padre queda con un cuidado que se denomina indistinto. El cuidado unilateral, conforme al principio de corresponsabilidad, entonces es indistinto, lo que quiere decir que con los aspectos cotidianos deben participar ambos padres, tanto el custodio como el no custodio. Entonces tenemos dos aspectos que se ven fuertemente afectados. Por una parte, lo que entendemos hoy día por cuidado personal con lo cotidiano, que lo separamos del cuidado personal compartido. Estamos hablando de cuidados personales indistintos o unilaterales, y por otro lado la relación directa y regular. Y la otra es el cuidado personal compartido. Ahora, para que me entiendan, imagínense qué quiere decir esto de la corresponsabilidad cuando ambos padres, ¿no es cierto?, tienen un conflicto en torno al cuidado personal. Básicamente uno podría decir, si uno pudiera medir las habilidades parentales, imagínense que la madre tiene 80 de 1 a 100 en habilidades parentales y el padre tiene 60. Se produce el juicio, hay, ¿no es cierto?, un conflicto para elegir, el juez tiene que determinar qué padre le corresponde el cuidado personal, dado que el informe de peritos, etcétera, determina que le corresponde a la madre, porque tiene unas habilidades parentales de 80, le corresponde a la madre. La pregunta es, ¿un sistema así respeta el principio del interés superior del niño o el principio de la corresponsabilidad? Y la respuesta es, no sabemos. ¿De qué va a depender?
va a depender de lo que ocurre con los 60 del padre no custodio. O sea, en la medida que en la relación directa y regular esté considerada las habilidades parentales del padre no custodio, en ese sentido respetamos el interés superior del niño y la corresponsabilidad. Por lo tanto, lo que tenemos hoy día, y es un poco lo que impone la Convención, como vamos a hablar, la Convención de Derechos del Niño en el artículo número 5, que es la fuente de inspiración del artículo 224 del Código Civil chileno por la reforma de la ley 20.680, se refiere a la crianza y la educación, que los padres participarán en la crianza y educación de los hijos. Por lo tanto, lo que la Convención impone a los ordenamientos jurídicos, oiga, usted establezca o no cuidados personales compartidos, pero ambos padres tienen que participar en la crianza y la educación. Y en ese sentido nosotros no estamos respetando la Convención. ¿Por qué? Porque en la práctica nuestros tribunales lo que están haciendo es elegir a uno de los padres en un juicio adversarial, en el cual se elige a uno y el otro pierde, y la relación directa y regular se transforma en una especie, ¿no es cierto?, de facultades y deberes desnudos. Entonces, un poco les he querido explicar cuál es el sustento de la presentación y vamos a ir a aspectos ya más concretos. Ahora, antes de ir en eso, quería también inmediatamente ir a la solución del problema. Básicamente, ¿dónde creen ustedes, porque hay muchos abogados, me imagino, litigando hoy día en la sala, está la solución a este problema? ¿Cómo transformar el proceso adversarial que tenemos hoy día en un proceso que realmente se haga cargo de la corresponsabilidad? ¿Cuál creen que es el kit del asunto? Yo creo modestamente que es el auto de prueba. Porque el auto de prueba se fija hoy día por la jurisprudencia cuando hay un juicio de cuidado personal conforme a los criterios que establece el artículo 225-2, que dice conforme al cual se determinan las habilidades parentales de los padres. Entonces establece una serie de criterios, pero no se establece el punto de prueba en torno al 224. Es decir, no se dice un punto de prueba que diga en qué aspectos el padre no custodio participará en forma permanente, equitativa, en la crianza y educación de los hijos. Entonces, si eso está presente en el auto de prueba, ordena todo el proceso: informe de perito, declaración de testigo, opinión de consejera técnica, etc. Y cuando el juez tiene que alimentarse para dictar la sentencia, tiene elementos para establecer una relación directa y regular muy rica. Les pongo ejemplo. Imagínense que el padre no custodio, que no sabemos cuál es. El informe perito dice, si la madre resulta ser el padre no custodio, tiene todas estas habilidades parentales. Por ejemplo, le gusta la música, le gusta ir al teatro, es profesora de matemática, o tiene una inclinación religiosa que puede ser valiosa para el niño, etc. Tiene todas estas habilidades parentales. Bueno, y resulta que el juez llega a la conclusión que se la tiene que dar el cuidado personal al padre. Bueno, en ese caso de la sentencia a la madre se le establece una serie de facultades y deberes en relación a todos estos aspectos que al niño puede enseñarle matemáticas, por lo tanto genera un vínculo, puede llevarlo a la ópera si le gusta, o el papá que le gusta jugar a la pelota, lo lleva a jugar a la pelota, etc. Y tiene esa información en el proceso. ¿Y qué hace esto? Bueno, que efectivamente haya corresponsabilidad, porque fíjense que ahí sí hay un sistema de corresponsabilidad y no de cuidado personal compartido. No confundamos el cuidado personal compartido con un sistema de corresponsabilidad. Obviamente que el mejor sistema de corresponsabilidad es el cuidado personal compartido. Pero lo que impone la ley chilena no es eso, porque el cuidado personal compartido está muy puesta ante la juicio por la jurisprudencia, que después si quieren podemos conversar de eso, pero la corresponsabilidad está establecida como una regla, digamos, de aplicación de los jueces. Y lo que tenemos hoy día, la jurisprudencia de relación directa y regular, la verdad es que es la misma que teníamos antes del año 2013, que un poco esto está en este estudio. Ustedes después lo pueden ver, que hay una diapositiva que muestra varios estudios de varias sentencias que establecen que básicamente la relación directa y regular es fin de semana por medio, más feriado y un poco más, digamos, eso es la práctica. Entonces ya un poco les he contado la historia completa y ahora en la presentación voy a explicar un poco los aspectos, el sustento teórico de la corresponsabilidad. También tiene un sustento naturalmente la Convención de Derechos del Niño, que está acá, ¿no? Ahí después lo pueden analizar. Básicamente, los sistemas de corresponsabilidad y el cuidado personal compartido se basan en estudios de los años 90, en razón que en Estados Unidos ya en los años 70, 80 se empieza a aplicar el cuidado personal compartido. Primero tengo que apelar
a unos autores que vienen del ámbito de la psicología, básicamente el sistema planteado por Goldstein, Freud y Solnit, plantea en los años 60-70 que básicamente cuando se produce la ruptura entre los padres, lo que requieren los niños es un sistema estable. Y el sistema estable necesita que un padre sea alejado, básicamente el padre. Entonces la madre le correspondería el cuidado. ¿Por qué? Porque los niños requerían estabilidad. Este es el modelo que en materia psicológica predomina hasta los años 60-70, que fue promulgado por Anna Freud, hija del eximio, ¿no es cierto?, psicólogo de Sigmund Freud, y que realmente si uno la analiza, por favor véanla por Google, tenía problemas muy graves de personalidad en relación con su madre, que su madre prefería a su hija mayor y no a ella, y tenía varios trastornos los cuales después fueron analizados también en torno a los informes que ella hizo y los estudios de campo, que se vieron que estaban no falsificados, pero prácticamente estaban mal hechos. Por lo tanto, esa, digamos, evidencia empírica se pone en tela de juicio en los años 80-90 por varios autores que vienen del ámbito del derecho y la psicología. Algunos de ellos, Watt, Bauserman, haciendo estos estudios en torno a lo que ocurre en Estados Unidos, en torno a la custodia, al cuidado personal compartido, determinan y se dan cuenta de que en los casos que comparan tres tipos de familias, familias en que los padres, ambos viviendo juntos, educan a sus hijos, familias en que los padres están separados, pero tienen cuidados personal compartido y educan a sus hijos, y familias monoparentales, llegan a la conclusión que en los casos de cuidado personal compartido y familias en que los padres educan a sus hijos, los niveles cognitivos de esos niños son muy superiores a las familias de familias monoparentales. Es decir, que uno solo de los padres educa a sus hijos. Estos son los estudios que llevan un poco al que el cuidado personal compartido se imponga por vía legislativa y jurisprudencial en la mayoría de los países europeos. Ahora, no estamos hablando que se impone en los países nórdicos, sino que estamos hablando de la reforma italiana del 2006, reforma jurisprudencial española, que tienen una reforma legal del 2005, pero la jurisprudencia hoy día otorga el cuidado personal compartido como por regla general. La legislación italiana, como les comentaba, del 2006 establece que el cuidado personal compartido es la regla general supletoria y judicial, es decir, el juez está obligado a otorgar cuidados personales compartidos, solamente no puede otorgarlo en caso que eso dañe al menor. Cuando daña al menor, ahí puede ser el cuidado personal exclusivo o indistinto, pero si no, tiene que ser compartido. Entonces tenemos que esta presión hace que se salte de sistemas de alguna forma de interés superior del niño con corresponsabilidad hacia sistemas de cuidado personal compartido como regla general judicial y legal. Es decir, la regla general es que sean los cuidados personales compartidos. Ahora, ojo, yo no estoy estableciendo, o acá que en Chile, nosotros tengamos un sistema judicial de cuidado personal compartido como regla general. Estamos hablando de un sistema de corresponsabilidad, pero les quiero llamar el acento sobre que el sistema de cuidado personal compartido es el que está imponiéndose en el derecho comparado. Es decir, nosotros todavía estamos en una situación intermedia de sistemas de corresponsabilidad en el cual hay un cuidado personal unilateral para uno de los padres, y lo que nos deberíamos preguntar entonces, que la jurisprudencia, la doctrina y ustedes, ¿no es cierto?, los que litigan, todos los días deberíamos estar trabajando sobre cuáles son las facultades y deberes del padre no custodio, que es un poco lo que está en la diapositiva que viene. Entonces, si se fijan, si uno analiza el artículo 224, el artículo 224 nos invita a establecer facultades y deberes conjuntos. ¿Cuáles son los conjuntos? ¿Cuáles son la elección del colegio? Por ejemplo, un típico facultad y deber conjunto. La elección de la religión es conjunto, no depende del cuidado personal. Uno diría que depende de la responsabilidad parental o la autoridad parental, si ustedes quieren. Algunos autores entienden que después de la ley 20.680 esa figura se derogó. Yo creo que no. Pero hay argumentos para establecer que hay facultades y deberes conjuntos. Porque si ambos participan en la crianza y educación, entonces quiere decir que, y existe la autoridad parental que se verifica en un deber de corrección, de educación conjunto, entonces quiere decir que hay facultades y deberes conjuntos. Entonces hay que determinar cuáles son. Y luego hay que determinarles cuáles son las facultades y deberes del padre no custodio.
que es la segunda etapa, que están aquí abajo, después los desarrollo cada uno en detalle, que podemos decir que son facultades y deberes de supervigilancia y control del padre no custodio, que se traduce, por ejemplo, en el Código francés y en la legislación argentina. Antes de la reforma del Código Civil y de Comercio de Argentina, se establecía que el padre custodio tiene un deber de información respecto al padre no custodio. ¿Cómo se puede aplicar en Chile eso? Bueno, simplemente en los acuerdos completos y suficientes, o los convenios, o en la sentencia judicial, se establece un correo electrónico en el cual el padre custodio informa semanalmente la situación del niño. No tiene para qué entablar una comunicación, puede ser que se lleven mal. Entonces, que le informe una vez a la semana cómo le fue en el colegio, o si tuvo un accidente, que le mande un correo, un WhatsApp que diga el hijo tuvo un accidente y está en tal parte, etc. Entonces existe un deber de supervigilancia y control del padre no custodia sobre el custodio. También existe un deber de auxilio y cooperación del padre no custodio con el custodio. Es decir, cuando el padre custodio tiene algún problema, bueno, el padre no custodio tiene que hacerse cargo, no es facultativo. Entonces también se puede establecer. Y básicamente la relación directa y regular, dentro de la cual en los trabajos que yo he hecho respecto a este tema, incluyo el artículo 224. Es decir, la crianza y educación tendría que ver entonces en Chile con la relación directa y regular, y ahí me baso en el propio artículo 229 que establece en qué consiste la relación directa y regular, y en el inciso cuarto señala que se aplica conforme al principio de corresponsabilidad. Fíjense que no era necesario, porque el principio de corresponsabilidad es un principio general. Por lo tanto, uno diría, obviamente, la relación directa y regular se aplica conforme a la corresponsabilidad. Sin embargo, el artículo 229 va más lejos y lo dice expresamente en el inciso cuarto. Dice, se aplica conforme a la corresponsabilidad. ¿Y qué quiere decir la corresponsabilidad? Bueno, lo que dice el artículo 224, que tiene que participar el padre no custodio en la crianza y en la educación. Entonces la pregunta que ustedes se tienen que hacer como abogados litigantes, bueno, si ustedes pierden el juicio, van con una demanda de cuidado personal y lo pierden, bueno, en la relación directa y regular, que el juez está obligado a establecerla, ¿no es cierto?, por aplicación del artículo 225, tiene que determinar en qué aspecto su cliente, su representado, participa en la crianza y educación de los hijos, y eso tiene que ser concretizado. Y para ser concretizado, hay que rendir las pruebas en el proceso, en el informe perito, los testigos, documentales, etcétera. Por ejemplo, ¿qué habilidades tiene un padre? Bueno, el padre va a una junta de no sé qué cosa, bueno, se acompaña eso al expediente, ¿no? El padre tiene una formación en tal área, se acompaña para ver que el juez vea, oiga, yo puedo ayudarle en eso, soy profesor de matemáticas, sé idiomas, etcétera, lo que sea, para que eso le dé la oportunidad al padre no custodio de participar en la educación y generar el vínculo que es necesario que se mantenga y se cree con su hijo. Entonces tenemos que, básicamente, como ustedes pueden ver, el principio de corresponsabilidad está íntimamente ligado con el interés superior del niño, porque al final del día, ¿qué tenemos? Acuérdense cómo empezamos. Dijimos, imagínense que la madre tiene 80 habilidades parentales y el padre tiene 60. Si tenemos un sistema de corresponsabilidad, el niño va a tener 80 más 60, 140 en habilidades parentales. En cambio, si elegimos solamente a uno de los padres, la madre, que tiene 80, y al otro lo excluimos, el niño va a tener como herramienta solamente 80 en habilidades parentales. Por lo tanto, va a ser un niño que, conforme a los estudios que ya vimos, va a ser educado conforme a una educación de familia monoparental, en las cuales sus capacidades cognitivas y como persona van a estar muy, muy disminuidas. Y está un poco la justificación de la Convención de Derechos del Niño, que les comentaba que esto viene en el artículo 5 de la Convención de Derechos del Niño. También tiene que ver con el principio de la igualdad de los padres, porque esto está muy invisibilizado y en el derecho comparado está muy bien tratado en torno a que los padres tienen derechos fundamentales en torno a los hijos. Si resulta que el principio del interés superior del niño no podemos pensar solamente en el niño. El niño es el aspecto primordial. Pero cuán relevante es para un padre o una madre perder, ¿no es cierto?, la relación que puedan tener con los hijos. Bueno, fundamental. O sea, ¿qué prefieren ustedes? ¿Tener sus derechos fundamentales garantizados respecto a sus propiedades o prefieren tener los derechos fundamentales garantizados respecto a su hijo? Imagínense lo que estamos hablando. Entonces, muchas veces el disgusto con el derecho que hay de la gente común tiene que ver con este tema que está bastante bien tratado
en nuestra legislación. O sea, es un problema de nosotros los abogados y los juristas y los jueces y los abogados litigantes, que no hemos aplicado debidamente las técnicas que nos llevan a determinar sistemas de corresponsabilidad que están más que claros en nuestra legislación. Ahora, fíjense que si uno analiza esto de la parte dogmática, ¿no? Uno puede hacer una crítica, puede decir, bueno, pero el sistema chileno, ¿por qué no establece un sistema de corresponsabilidad claramente, el cual diga ya las facultades y deberes conjuntos son 1, 2, 3, 4, 5, los indistintos son 1, 2, 3, 4 y 5? Bueno, la verdad es que estaría bien que lo hiciera, ¿no? Pero básicamente el derecho de infancia se desarrolla conforme a principios y lo que se denomina el derecho comparado cláusulas generales. O sea, lo que te da el derecho son ciertas directrices. Fíjense que con este criterio que algunos colegas tienen de entender, ¿no es cierto?, que debería establecerse casi una lista de supermercados en estas materias, uno podría decir, bueno, nunca se habría desarrollado el principio del interés superior del niño si uno lo pensara de esa forma. El principio del interés superior del niño no nace de una legislación, nace de una aplicación jurisprudencial. El principio del cuidado personal compartido en el derecho comparado no nace de una legislación, nace de la jurisprudencia. Entonces, normalmente la forma de aplicar los principios tiene que ver con cláusulas generales que se van concretizando a través de la jurisprudencia y después se traducen en leyes, como ocurrió en Chile, por ejemplo, a través del artículo 225-2, que se decía que el principio del interés superior del niño para determinar a qué padre le corresponde el cuidado era una cosa imposible de determinar. Bueno, pero se determinó en el artículo 225-2 la cercanía de la familia, el que permitir que el otro padre participe en la crianza y educación, se establecen una serie de criterios que llevan a que el juez pueda determinar a qué padre, conforme al interés superior del niño, le corresponde el cuidado personal. ¿Se fijan? Entonces, jurisprudencialmente no hay ningún problema para hacer lo mismo en materia de corresponsabilidad cuando el artículo 224 nos está dando todas las herramientas para, en términos prácticos y jurisprudencialmente, poder establecer una legislación bastante correcta, o yo diría respetuosa de los derechos fundamentales. Les dejo este power porque obviamente me refiero a muchas otras cosas. Ahora, fíjense, aquí traje alguna jurisprudencia en torno a la relación directa y regular, ¿no? Simplemente se establece una relación directa y regular ordinaria limitada, de fin de semana por medio. Analicé varias sentencias posteriores a la ley 2013 y me encontré con que la mayoría de las sentencias simplemente establecen relaciones directas y regulares ordinarias muy limitadas. Son las menos las que establecen sistemas amplios de custodia, digamos, de relación directa y regular. Incluso hay unas, eso sí, interesantes que establecen procedimientos que ahora se aplican mucho de revinculación, que también es un aspecto interesante. Entonces tenemos porcentaje, omite referencia a la relación directa y regular, de las sentencias que analicé al azar, un 9% la omite, simplemente establece una relación ordinaria limitada, 36,3%, simplemente establece una relación directa ordinaria, pese a existir una relación directa y regular previa, ampliada o existir cuidados personal compartidos. Miren lo preocupante ese porcentaje. Relación directa y regular ampliada, solamente un 5%, o sea, como realmente se establece. Se establece procedimiento de revinculación, ¿no? O sea, es preocupante el tema. Aquí viene un poco esto que estamos conversando, que les voy a dejar el power, en torno a cómo entender que hay facultades y deberes conjuntos y de lo cual se puede desprender, ¿no es cierto? Facultades y deberes de corrección, los alimentos son conjuntos también. Y aquí básicamente, si ustedes analizan este modelo que está acá, pueden ver por qué un sistema de corresponsabilidad o de cuidado personal compartido es más eficiente en los conflictos que pueda haber en materia de familia. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hay aquí es una teoría de los juegos en los cuales nos imaginamos 4 escenarios. Este escenario, el padre coopera y la madre coopera. En este escenario, el padre no coopera y la madre coopera. En este ocurre lo inverso, la madre no coopera, pero el padre sí coopera, y este es el peor escenario, porque ni la madre ni el padre cooperan. En este escenario, que es el ideal, al cual debería propender la legislación, el padre coopera y la madre coopera, y genera un beneficio social de 18. ¿Por qué? Bueno, porque la madre está feliz, el padre también, el hijo. Entonces, imaginémonos, hay un beneficio social de 18. En este escenario, el padre no coopera y la madre coopera, por lo tanto sale trasquilada la madre, también el hijo,
y hay una pérdida social de -4. Y ocurre lo mismo en el otro escenario, y este es el peor escenario en que ninguno, digamos, coopera. El tema es qué incentivo establece nuestra legislación. Entonces, uno puede decir, bueno, nuestra legislación elige conforme al principio del interés superior del niño, pero de verdad eso es verdad en parte porque todavía está eligiendo a la madre. Entonces, básicamente uno diría, a la madre le corresponde el cuidado personal, ¿no? Y si a la madre le corresponde el cuidado personal y es un sistema confrontacional, la pregunta es ¿por qué la madre debería cooperar con el padre? Y la respuesta es no tiene ningún incentivo para cooperar. Por lo tanto, lo que uno debería esperar son estos escenarios, que son básicamente escenarios que en economía se llaman Nash Equilibrium, que son escenarios poco óptimos de daño social neto. Es decir, en vez de que la legislación propender a esto, propende a esto. Lo cual es un daño social bastante grave, porque lo que uno debería hacer con la legislación es que la legislación por sí sola genere los incentivos para llegar a esto. Si nosotros tenemos un sistema de corresponsabilidad, en el cual, indistintamente quién gane el juicio, el padre no custodio no pierde al hijo, ¿qué posibilidad hay que lleguen a juicio? Menos, poca, porque no se van a gastar un par de millones o van a entrar, ¿no es cierto?, en unos costosos litigios a nivel emocional, si resulta que al final del día igualmente van a participar en la educación de los hijos. Por lo tanto, lo más probable es que esos padres lleguen a acuerdo. En cambio, si la madre le corresponde siempre el cuidado, bueno, lo más probable es que el padre intente, cada vez que perciba que hay alguna posibilidad de ir a juicio, y no le vaya bien. O sea, en definitiva, lo que vamos a hacer es propender a estos escenarios. También el Power, si se fijan, es un resumen de los artículos, por lo tanto es bastante largo. Se los voy a dejar, obviamente que no me puedo referir a todo ello, pero básicamente las cosas que hemos conversado están tratadas acá. También hay un análisis del cuidado personal compartido, por qué debería ser entendido como un régimen general. Fíjense que en algunos países se propende a que los niños menores de 1 año, una parte cada día, mañana o tarde, de 1 a 2 años, existen tablas que llevan hacia cuidados personales compartidos, que esto no lo hice yo, esto es conforme a los estudios internacionales que se producen en el Reino Unido, digamos, en estas materias. El cuidado personal compartido, como ustedes saben, está regulado en el artículo 225 como una residencia alternada. Por lo tanto, básicamente, si hay residencia alternada y cuidado personal compartido. Sin embargo, no dice cuál es el porcentaje, lo que no es menor, porque uno puede decir, bueno, 80-20, porque no necesariamente es 50 y 50. Entonces, ¿cuál es el porcentaje para que haya cuidado personal compartido? En estudios de algunos países se dice que es 70 y 30. Es decir, si uno de los padres tiene el 30% de tiempo, o sea, imagínense que 30 días al año, 10 días, está con uno de los padres, es cuidado personal compartido. Si es bajo 10 días, sería cuidado personal indistinto. Si es que no le otorga facultades que tienen que ver con la crianza y la educación, con lo cotidiano, entonces es cuidado exclusivo. Esa sería un poco la lógica. Y lo que hemos estado conversando en torno al fundamento del cuidado personal compartido ya se lo hice presente, y ahora lo único que me queda por señalar es que en torno a la jurisprudencia de cuidado personal compartido, yo soy muy crítico con la jurisprudencia de la Corte Suprema, porque son 3 los argumentos que ha dado la Corte Suprema para entender que no hay cuidado personal compartido en Chile. El primero es que dice que se regula en el 225 solamente el cuidado personal compartido de común acuerdo. En realidad, ese argumento no es muy bueno, porque el hecho que no se establezca la figura no quiere decir que jurisprudencialmente no se pueda crear conforme al principio del interés superior del niño y la corresponsabilidad. Pero hay un segundo argumento que sí es fuerte, que se desprende de este, que no lo señala directamente la Corte, pero se desprende, que dice que en la historia de la Ley 20.680 se contemplaba el cuidado personal compartido con oposición de un padre. O sea, acuérdense que antes la ley era la madre, entonces la madre se oponía, el padre quería el cuidado personal compartido con oposición y se podía dar lugar. Pero se establecía un caso de cuidado personal compartido de oposición que era como sanción a la madre. Y ese caso fue planteado, digamos, por autores como Nicolás Espejo, Fabiola Latrobe, un montón de autores especialistas en esta área, señalando que obviamente no era deseable establecer el cuidado personal compartido como una sanción a la madre o al padre custodio.
Y ese se rechazó, pero eso no quiere decir que otros cuidados personales compartidos con oposición no se pueden aplicar, ¿se fijan? Entonces el elemento histórico, si ustedes van a la historia de la ley 20.680, van a encontrar un argumento muy fuerte a favor de cuidados personales compartidos con oposición que no sean una sanción al padre no custodia. Entonces, primer argumento. Segundo argumento, se señala que no hay cuidado personal compartido con oposición en el derecho comparado, lo cual es absurdo. En el derecho comparado no solamente hay casos de cuidado personal compartido con oposición, sino que es la regla general en muchos países, como regla legal supletoria judicial. O sea, eso no tiene mayor asidero. Entonces tenemos argumentos muy fuertes a favor del cuidado personal compartido y también hay una jurisprudencia del año, si no me falla la memoria, del 2015, que un tribunal de familia rechazó vía admisibilidad una demanda de cuidado personal compartido porque dijo, bueno, si la Corte lo está rechazando, ¿para qué vamos a llevar a cabo un juicio de cuidado personal compartido? Y lo rechazó vía admisibilidad conforme al artículo 54. Lo rechaza. Y bueno, llega a la casación a la Corte Suprema y la Corte Suprema dice que no, que hay que ver el juicio. Entonces, no es tan claro que la Corte Suprema tenga en realidad una situación tan asentada respecto al cuidado personal compartido. Ahora, si ustedes me preguntan a mí como estrategia, yo creo que lo que uno debería propender es a la corresponsabilidad más que al cuidado personal compartido con oposición de uno de los padres, independientemente que si eso es lo mejor para el niño, obviamente que el juez debería dar lugar a ello. Ahora, ¿cómo el juez debería dar lugar a un cuidado personal compartido con oposición? Básicamente que el punto de prueba sea que eso es lo mejor para el niño. Porque si no es imposible. O sea, si no es un punto de prueba, entonces el informe perito dirá, bueno, esto es lo mejor para el niño, aunque los padres se llevan mal, porque no es determinante que los padres se lleven bien o mal conforme al derecho comparado si se otorga el cuidado personal compartido, pero lo mejor para el niño, dadas las habilidades parentales, la relación, etc. Y si se llega a esa conclusión, bueno, el juez tiene una herramienta bastante importante para dar lugar, además, cómo se determina la opinión. Y para terminar, fíjense que el principio de corresponsabilidad es tan relevante que yo les hago la siguiente pregunta. Cuando se escucha a los niños, ¿cuál debería ser el principio clave? El principio de la corresponsabilidad. Al niño no basta preguntarle, oiga, ¿usted quiere quedarse con su mamá o con su papá? La pregunta relevante no es esa. La pregunta relevante, si usted elige al papá o a la mamá, ¿qué pasa con el otro papá? ¿Qué le gustaría tener? ¿Qué tipo de relación? ¿Cuántas veces a la semana podría? Y el juez, debería explicarle al niño, oiga, existe la corresponsabilidad, su padre tiene el deber y la facultad de estar con usted y al niño le va a parecer fantástico, seguramente le va a gustar. Y le va a decir, bueno, ¿en qué te gustaría que tu padre participara en tu educación y crianza? Y el niño seguramente le va a decir en qué le gustaría participar. Y simplemente como tenemos un juicio tan adversarial, ni siquiera nos damos cuenta de eso. Y la única pregunta que le hacemos a los niños es con qué padre quiere establecerse el cuidado personal, cuando esa pregunta prácticamente es casi anecdótica. Lo relevante en el sistema establecido con la ley 20.680 es la corresponsabilidad. Ese es el meollo de la reforma, no es el artículo 225-2, obviamente es el artículo 224. Y fíjense que esto es grave. El día de mañana, si uno elige mal a uno de los padres y un niño resulta dañado, a mí no me extrañaría que hayan demandas de responsabilidad civil en contra de los jueces, porque resulta que hay una norma del 224 que dice que el otro padre debe participar y no está participando. Y esto se puede abrir en un par de años más. Hoy día yo sé que no, pero en 10 años más le aseguro que esto puede cambiar muchísimo. Entonces, ojo con los jueces, ojo con los abogados litigantes, que esto nos abre una forma de ver el derecho de la infancia totalmente distinto de lo que estamos acostumbrados a mirar. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, encantado de responderla.